Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Después de conversar sobre algunos de los aspectos más relevantes del cáncer de mama en el programa anterior, recibimos la sugerencia de algunas televidentes que desean que tratemos otra de las enfermedades que es frecuente en esta zona del organismo femenino. Por esa razón, hoy abordaremos la displasia de mama. Como invitado tenemos con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Sabrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, David, y muy buenas tardes a los televidentes. Doctor, con frecuencia escuchamos la palabra de displasia mamaria. ¿En qué consiste esta enfermedad? Actualmente se sabe, Navy, que en la mayoría de las mujeres después de los 30 años pueden surgir alteraciones y manifestaciones clínicas a nivel mamario en relación a cambios de tipo fibrosis y la presencia de nodulaciones, de quistes, que ocurren relacionados generalmente con los ciclos menstruales y que se acompañan fundamentalmente de molestias y dolor. A estas manifestaciones y a estos hallazgos en la mama de estas pacientes es lo que se denomina en medicina displasia mamaria y es una condición extremadamente frecuente en estos tiempos. Profesor, ¿y cuáles son las causas que provocan estos cambios en las mamas? Se sabe, Navy, que durante los días cercanos a la menstruación, las hormonas femeninas o estrógenos ejercen una acción directa sobre el tejido mamario, porque fisiológicamente estas hormonas impactan en la forma y la distribución de este tejido. Aunque no se descartan del todo otros factores que puedan predisponer a la displasia, el influjo de las hormonas sexuales femeninas sigue siendo la principal causa de esta alteración, sobre todo en las mujeres que pasan de los 30 años. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas más relevantes de la displasia mamaria? Bueno, en realidad son varios. Como elemento común tienen estos síntomas que ocurren en los días cercanos o posteriores a la menstruación, o sea, bajo el influjo de las hormonas, como habíamos dicho al inicio. Entre estos síntomas está la presencia de lesiones redondeadas, móviles, dolorosas a la palpación, en una o ambas mamas. También las mujeres experimentan una sensación de pesantez o tensión en la mama e incluso el dolor, que es un síntoma bastante importante. O sea, esos son los fundamentales síntomas que se pueden ver y que hacen pensar en la presencia de esta enfermedad, sobre todo cuando no hay lesiones visibles en la piel exterior de la mama. O sea, son cuestiones que se sienten, se palpan, pero que no hay ningún cambio en la piel de la mama. Doctor, ¿y existen condiciones que favorecen la aparición de la displasia? Aunque en realidad hay algunos temas todavía no muy bien precisados en relación a las displasias, es importante porque ya se conoce cuando esta enfermedad aparece con mayor frecuencia. Tenemos, por ejemplo, el caso de aquellas mujeres que tienen menstruaciones muy precoces, o sea, a muy corta edad. En esas mujeres que no tienen hijos o que los tienen en edades tardías de la vida. Se ha visto estadísticamente que estas mujeres padecen con más frecuencia los cambios displásicos de mama. Otro detalle interesante, Navy, en relación a los factores que pueden favorecer o que están mezclados directamente con la aparición de la displasia, es que las mujeres, cuando se acercan a la menopausia o ya están en la menopausia, al sufrir un descenso en sus hormonas sexuales femeninas, los síntomas de la enfermedad displásica de mama tienden a desaparecer o a disminuir grandemente porque la atrofia de los ovarios reduce el nivel de hormonas y por tanto estos síntomas van desapareciendo con el paso de los años. Profesor, ¿y qué hay de cierto en relación al efecto perjudicial que tienen algunos alimentos en la displasia? Durante mucho tiempo se ha recomendado a las mujeres que padecen de displasia mamaria evitar ciertos alimentos como el café,
la grasa y el chocolate, entre otros. Se sabe en los últimos estudios que se han hecho al respecto que si bien es cierto que estos alimentos no son del todo beneficiosos para la salud cuando se abusa de ellos, en el caso de la displasia no ofrecen ningún detalle nocivo que tenga forma de comprobarse de una manera verdadera. O sea, en resumidas cuentas, que estos alimentos no está probado científicamente que sean nocivos para la displasia mamaria. Por lo tanto, no es obligatorio que la mujer se prive de estos alimentos. Como en realidad abusar de las grasas o abusar del café no es saludable, puede que la recomendación sea provechosa de alguna forma, pero no tiene una relación directa con la displasia. Profesor, ¿y cómo se confirma el diagnóstico de la displasia de mama? Una historia clínica minuciosa que comprenda una recogida exhaustiva de los síntomas, el autoexamen de mama en ambas mamas de manera frecuente, la palpación del médico, la descripción de las lesiones que vemos en estos casos, muchas veces es suficiente cuando ocurren cerca de la menstruación para hacer el diagnóstico de una displasia de mama. Eso es una cuestión relativamente fácil. Sin embargo, cuando hay alguna duda, el médico dispone de algunos estudios que le pueden servir para confirmar la presencia de la enfermedad o de otras enfermedades, como el ultrasonido de mama, la mamografía e incluso en algunas lesiones sobresalientes se pueden hacer biopsias por aspiración. O sea que hay varias formas de corroborar la presencia de esta enfermedad o descartar otras que también son frecuentes, como el cáncer de mama. Profesor, con frecuencia se dice que una displasia puede convertirse en un cáncer de mama. ¿Qué hay de cierto en esta creencia? Me alegro de haber tocado el tema, Neidy, porque en realidad eso es una duda que tienen muchas pacientes. Te puedo decir que la displasia de mama y el cáncer de mama son enfermedades que tienen orígenes completamente diferentes, o sea que desde el punto de vista estructural tienen un origen completamente distinto. Se ha visto que estadísticamente es una rareza extrema que un diagnóstico de displasia resulte finalmente convertirse o ser un cáncer de mama. O sea que eso está estadísticamente bastante claro que es muy infrecuente. Lo que por supuesto hay todavía algunos puntos en cuanto a esta enfermedad que no están claros del todo y que se prestan a confusión. Lo que sí puede ocurrir, y de hecho se ve con relativa frecuencia, es que dentro de un proceso de displasia de mama se inserte o se desarrolle un nódulo canceroso, lo cual sí se ha visto en algunos casos, pero no que hay una degeneración maligna de la displasia en favor del cáncer de mama. En estos casos donde hay un nódulo maligno que surge dentro de la displasia, es importante que el autoexamen de mama y el papel del médico sea más minucioso para detectar aquel nódulo que ha crecido más de lo común, que no es doloroso, que aparece o que se nota en periodos que no están cercanos a la menstruación y que provoca cambios en la piel o el pezón de la mama. Cuando eso ocurre, son signos de alarma que sí deben hacer pensar en la posibilidad de que haya un nódulo canceroso en un proceso anterior de displasia de mama. Pero a la pregunta tuya, es bueno recalcarlo, una displasia nunca se convierte, o prácticamente nunca se convierte en un cáncer de mama. Profesor, antes de terminar, ¿requiere algún tratamiento específico esta enfermedad tan común? En realidad, Neidy, no hay un tratamiento verdaderamente eficaz para el manejo de las displasias de mama. Solamente el tratamiento médico va encaminado a tomar algunas precauciones y a usar analgésicos o antiinflamatorios para combatir el dolor, que es uno de los síntomas más molestos de la displasia de mama. Aparte del empleo de antiinflamatorios como el ibuprofeno, de analgésicos como el paracetamol, se recomienda el reposo físico, el uso de compresas frías sobre los senos y evitar ajustadores que no estén bien ceñidos. O sea, el objetivo es mantener las mamas bien ceñidas con el ajustador para que no cuelguen, porque eso incrementa
las molestias de las displasias de mama. O sea que esto es más o menos la idea del tratamiento sintomático que se emplea en esta enfermedad. Se recomienda muchas veces la vitamina E y otros fármacos, pero en realidad, como decíamos al inicio, no está confirmado que tengan un efecto curativo, ni mucho menos, y por tanto, aunque se pueden utilizar, hay que tener cuenta de no hacerlo en exceso, porque son productos que pueden tener sus reacciones adversas. En resumidas cuentas, que la displasia mamaria es una enfermedad frecuente, benigna, que muchas veces es inevitable, pero que puede minimizarse sus síntomas con reposo, con el uso de estos medicamentos y, por supuesto, con el seguimiento por parte del médico de estas pacientes para, en caso de que aparezca alguna complicación, pues a tiempo indicar los estudios necesarios. Profesor, como siempre, fue un verdadero placer tenerlo esta tarde con nosotros. Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos aprender interesantes temas médicos y de salud, aquí, conversando con el doctor. Hasta entonces.